Bueno, pues lo primero, para mí es un placer de verdad estar con todos vosotros. Pues como he dado unas pocas vueltas en el movimiento, hay muchas caras conocidas y no sabéis la alegría que me da volverlas a ver, porque bueno, pues es sentirte de verdad en familia. Bueno, tenéis el esquema de la ponencia aquí, ¿eh? Tiene un título un poco raro, pero bueno, es que yo soy así un poco raro también, entonces pues por ahí va la cosa, ¿eh? El dragón Hasp y los superhéroes mascarados que venís siendo vosotros, ¿eh? Equipos de Nuestra Señora, gente que cuenta, ¿eh? Bueno, pues sin más nos ponemos a la tarea. Yo espero que esto suene bien todo y demás. Entonces, la conocida productora INS Producciones Conyugales, en colaboración desinteresada, por supuesto, con los responsables de equipos, presentan lo de los cuentos. Tiene su razón de ser, porque aquí se trata de contar, somos contadores de una historia muy particular. Bueno, os explico un poco el título. Supongo que aunque sois todos muy jóvenes, pues algunos se acordará, hace años había un anuncio, creo que era un anuncio de coches, donde hablaba del HASP, era joven aunque sobradamente preparado, para entendernos, ¿verdad? Bueno, pues ese joven aunque sobradamente preparado, a mí me parece que representa muy bien el paradigma de nuestra cultura actual, la historia que nuestra cultura actual está contando. Entonces, ¿nuestro papel cuál es? Pues nuestro papel es contar una historia alternativa. Y esa es una tarea titánica, una tarea que nos constituye en auténticos superhéroes enmascarados, que juntos tenemos que asumir la tarea de contar otra historia, de desfacer entuertos, como diría el Quijote, intentando proponer una historia que dé sentido a las vidas de tantas y tantas personas sin sentido. Detrás de todo esto, ¿qué está? Pues está esta pregunta, Bueno, esto es la parte del encabezamiento, pero hay una pregunta que solo encuentra sentido desde una historia que nosotros podamos contar. La pregunta os suena, seguro. ¿Qué sentido tiene hoy la vida conyugal? Pero vamos a ver, si resulta que ahora, bueno, pues hay no sé cuántos modelos de familia, de pareja, que si binarios, terciarios, cuaternarios, empiezan a poner siglas ahí, uno se pierde en todo eso, bueno, que son modelos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros entendemos como propuesta de vida conyugal, ¿tiene sentido hoy? Esa es una pregunta que, aunque a veces no esté formulada abiertamente, yo creo que muchísima gente de nuestros contemporáneos se hace. ¿Y nosotros qué les contamos? La vida conyugal tiene sentido, bueno, pues cuando a veces vemos vidas conyugales, digamos, de electrocardiograma plano. Bueno, pues yo creo que sí que nosotros pensamos que tiene sentido, ¿verdad? Cuando vemos pues que hay muchísimos conflictos en pareja, problemas pues de maltrato a veces, que sabéis toda la problemática que está generando. Bueno, pues en medio de todo eso, insisto, ¿qué sentido tiene hoy la vida humana? Es la pregunta. Y nosotros tenemos que dar una respuesta. Normalmente lo que da sentido a las cosas es una historia
que de alguna manera estructura la vida de la gente. Bueno, pues quizá el problema que estamos viviendo hoy es que la historia que tradicionalmente daba sentido, hoy como que está un poco en crisis, en desuso. Y nosotros, pues igual tenemos que reproponerla. Pero claro, hay que reproponerla de un modo también consentidiño, que dirían por allá, por las tierras gallegas. Bueno, pues primero, yo siempre recuerdo, los que me hayan oído alguna vez ya, pues seguro que estarán ya, digo, ya está este con lo de siempre. Pues sí, nosotros hemos recibido un carisma. De hecho, en el segundo aliento, el padre Caffarel no dice, he creado aquí un grupo de gente. No. Se habla de un carisma. Lo que nosotros hemos recibido es un carisma. Y esto, pues yo creo que merece un comentario un poco más profundo, que es este que os he puesto aquí. Bueno, pues fijaros lo que dice. En cada época, el Espíritu de Dios suscita determinados carismas que dan lugar a órdenes religiosos y a movimientos que responden a las necesidades de evangelización de las nuevas generaciones. Hoy no es exagerado pensar que la nueva evangelización de las realidades terrestres tendrá que hacerse creíble gracias al signo del amor que posee un gran poder de irradiación y testimonio. El amor conyugal, el amor de la familia, el amor vivido en pequeñas comunidades cristianas. Y este es el servicio, la misión que la Iglesia reclama a los equipos de manera urgente. Sin este amor de laicos casados, sin estas familias que han aprendido a compartir, sin esas comunidades de fe de matrimonios como son los equipos, la Iglesia difícilmente podrá convencer al mundo de que el Evangelio es una llamada y de que ese amor se puede vivir realmente. Es un texto del segundo aliento. Y fijaros cómo insiste mucho en esta dimensión. Bueno, pues fijaros la responsabilidad que eso supone para nosotros en este tiempo, pero la responsabilidad y el gran don que supone. De hecho, los que seáis aficionados a las películas de superhéroes, vosotros que sois responsables, recordad lo que le dice la tía a Spiderman. Un gran don es una gran responsabilidad. Bueno, pues ahí lo tenéis. Tenéis una responsabilidad porque habéis recibido un gran don. Es el don de ser animadores de una de esas pequeñas comunidades que fijaros qué capacidad evangelizadora tienen. Claro, el problema es que tenemos que creérnosla nosotros, eso sí. Y yo ahí quiero insistir mucho, la tenemos, de verdad que la tenemos. Bueno, pues intentando abundar un poco más en esto, fijaros, el carisma de los saints, bueno, pues implica una experiencia del Espíritu para ser desarrollada y profundizada en la Iglesia. El padre Caffarel recibe esta experiencia del Espíritu y, como toda experiencia, como todo don, es para transmitir. No le pertenece solo a una persona. El Espíritu es siempre creador. Pero es además un modo concreto de ser Iglesia, No somos mejores que nadie. Yo creo que tampoco peores que nadie. Pero somos un modo concreto de ser Iglesia que tiene su lugar en una eclesiología de comunión. Hay muchos otros carismas. Juntos somos lo más genuino, lo más representativo de la Iglesia. Pero todos son complementarios, ¿no? Bueno, pues además, este carisma requiere comunión con la gracia de los orígenes. Por eso esa importancia que tiene ser amigos del padre Caffarel, hacer los equipos de oración, el estudio de los grandes documentos fundacionales, si queréis, de nuestro movimiento, porque no se puede mantener fresco ese espíritu si no es desde la gracia de los orígenes. Cuidado. Pero la gracia de los orígenes no puede convertirse en una especie de pieza arqueológica que exhibimos orgullosos de lo antiguos que somos. No. Eso requiere discernimiento constante. Es como una clave de interpretación, una clave que nos da como referencias de a dónde somos enviados hoy. Bueno, pues el carisma de los saints es construir la Iglesia y, si me permitís, creo que hay una imagen que lo define perfectamente. Ahí lo tenéis. Este es nuestro carisma. Ser servidores, lavar los pies a un mundo que los tiene bastante sucios.
y que tiene muchos callos, que le ha hecho perder sensibilidad, que le ha hecho perder dignidad seguramente. Y nosotros vamos a ayudar a redescubrir esa dignidad, porque no somos nosotros quien se la damos, la da Dios. Nosotros simplemente somos testigos, como superhéroes mascarados, que intentamos revertir, contar una historia alternativa que dé sentido a todo eso. Nuestro carisma, por tanto, es la gracia de construir una historia nueva. Una historia que transforme la historia bastante apática que tenemos. Claro, esto es muy significativo, porque yo no sé si habréis pensado alguna vez, ¿cómo es posible que tengan tanto éxito pues estos programas donde al fin y al cabo lo que se desgranan son las historias de personajes pues bastante particulares, ¿no? Que si el Sálvame Deluxe, todas estas cosas que dices tú. En el fondo es porque como la gente no tiene una historia un poco atractiva, que dé sentido a su vida, busca historias externas. Pero claro, dices tú, hombre, pues la tuya no será atractiva, pero la verdad es que la que te has escogido, pues me valga Dios. Bueno, pues desde ahí nosotros tenemos que contar otra historia. Esa historia tiene en primer lugar una trama y un tiempo. Bueno, pues ¿cuál es la trama y el tiempo de la historia que hoy se ha impuesto como sentido último de nuestra sociedad? Pues ahí la tenéis. Es la trama del progreso. Tenemos que ir hacia una sociedad de bienestar, tenemos que seguir progresar, tenemos que seguir progresando, tenemos que tener fórmulas que controlen eso que llamamos el progreso, además, para que todo esté perfectamente bajo control. Claro, la experiencia que nos dice, hombre, pues que sí, eso del progreso está muy bien y yo creo que a todos nos interesan muchos de esos grandes avances, y no todos, que hemos ido asumiendo como parte ya habitual de nuestra vida. ¿Pero qué pasa? Pero eso es para todos. Ya, el problema es que esa historia está dejando en la cuneta a muchísimas personas. Ese progreso, la experiencia nos dice que no es para todos. Y no tenemos que ir muy lejos a buscar a las víctimas del progreso. Bueno, pues para nosotros la historia alternativa que tenemos que contar hoy se escribe con G de gratuidad. En un mundo en el que todo se mide por cantidades, por eficacia, por resultados, a nosotros se nos ha puesto la G de gratuidad como signo. Nosotros damos porque hemos recibido un don precioso, gratuito, y lo transmitimos. Por eso nuestra historia pasa del dragón del falso mito del progreso a los superhéroes enmascarados que presentan el modelo de la gratuidad y el encuentro. El encuentro que es la tarea última de la creación. ¿Para qué estamos aquí? Pues para encontrarnos con Dios y con los demás. Y nuestra historia tiene que ser una historia que rompe esas barreras que impiden el encuentro. Pero además, toda historia tiene una acción. Bueno, pues la acción de la historia que hoy da sentido a la sociedad moderna, muy especialmente a partir de la llamada modernidad, el siglo de las luces y tal, está construida en base a esta imagen. Este vengo siendo yo cuando era más joven, pero no se lo digáis a nadie. ¿Veis cómo se estropean los cuerpos? Entonces, pues nada, este señor es un tal Prometeo, que se convirtió en el paradigma, en el modelo, era un mito griego, que se convierte en el paradigma de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad supone la conquista del poder a los dioses. Prometeo le robó el fuego a los dioses. Entonces era la sociedad que ya no necesita de Dios, porque ya tiene todo para explicar el origen del mundo, tal, y además hay un montón de cosas que, como no se podían controlar, se acudía a Dios para resolverlas, que ahora resulta que también nosotros las resolvemos. Entonces, mira, Dios, perdona, pero tú aquí no pintas nada. Entonces, se construye una historia en la que el paradigma, el contenido es, pues, sobreviven los que mejor se adaptan, sobreviven los más fuertes. Los que no son fuertes lo sentimos mucho, pero ahí os quedáis. Claro, si lo de antes dejaba víctimas, lo de ahora ni os cuento. Porque estamos en una sociedad donde los débiles no ocupan lugar. Y fijaros, si nuestra historia es alternativa,
que anunciamos a un tal Jesús que se hizo débil y que fue aplastado por los poderosos de su tiempo. ¿Dónde vamos así? Esto vende muy mal. Bueno, pues ahí está nuestra capacidad de ser superhéroes enmascarados. Tenemos que contar con un don especial para transmitir eso. ¿Cómo? Pues fijaros, de ese mito de que se impone el fuerte, nosotros lo que anunciamos es de la búsqueda de la omnipotencia, anunciamos el poder que promueve la transformación a través de la caridad. Lo diremos después, a través de la ternura hecha gesto. Fijaros, no hay modo, no hay fuerza más transformadora que esta. Me río yo de todas las demás. Las demás cambian estructuras, pero no cambian los corazones. Solo esta cambia los corazones. Bueno, pues si además vimos que las historias estas tienen una acción, tienen una trama y un tiempo, pero también tienen un protagonista. Bueno, pues ¿cuál es el protagonista de la historia que hoy se impone? El ídolo que hoy se impone. Pues ahí lo tenéis. El actor viene siendo algo así como esto. Es una especie de pulpo. Es un jasp, joven, sobradamente preparado. Él puede hacer todo, él es capaz de todo. Significa que no tengamos que hacer cosas especialmente originales. Tenemos que hacer las que hacemos siempre, esas que forman parte de nuestra historia, con sentido. Donde lo importante a lo mejor no es lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. ¿Para qué? ¿Por qué? Y después ya vendrá el cómo. Bueno, pues desgranar un poco esto supone recordaros que tenemos que contar, pero vamos a contar de una manera muy concreta. Bueno, pues los superhéroes mascarados habrán de estar, ¿cómo? Pues embelesados, lo primero. ¿Qué supone estar embelesado? Pues estar embelesado es vivir contemplativamente la realidad. El contemplativo es el que está embelesado, es decir, es capaz de sumergirse contemplativamente en la pureza o el amor, que están muy presentes en la vida humana, aunque a veces nos empeñemos en ver como lo único presente otras cosas, ¿no? En la belleza del arte o del corazón de una persona, en las palabras del maestro o en el misterio de Dios, como si su persona se hubiera arrancado al mundo vital y se viviera en el de los sueños. Es decir, pierde interés por lo periférico, eso que en la vida de este siglo es lo más urgente, a lo que dedicamos tantísimo tiempo, que está muy magnificado, porque se tiene demasiado cerca para dar relevancia a otras cosas que son importantísimas. La belleza, si queréis, el cuidado, la verdad, el amor, la justicia, Dios. Cosas que a lo mejor las vemos así como, esto no. Y sin embargo, los superhéroes enmascarados tendrán que aprender a ser sencillamente buenos. ¿Eso de ser sencillamente buenos qué quiere decir? Pues supone estar en el mundo de manera serena y pacífica, sin violencias de ningún tipo, sin forzar nada ni imponerse a nadie, simplemente irradiando. Que quien se acerca a nosotros vea que, oye, aquí esta gente, ¿qué le pasa? Que tiene algo especial, aunque no se sepa de entrada muy bien lo que es, siendo como una luz que nunca deslumbra ni humilla. Vivimos en la sociedad de las luces humillantes, los flashes que deslumbran, pero que después te dejan en una oscuridad peor que la anterior. Nosotros, palabras de Góngora, tenemos que ser una luz dulce que hace bien a los ojos, porque los alumbra, igual les hace llorar también un poco, conmoviéndolos, y además las lágrimas sabéis que también limpian el ojo. Es un modo de aprender a mirar de otra manera, también contemplativa. Los superhéroes enmascarados habrán de poner ternura en el mundo. Una ternura que, fijaros, está muchas veces ausente de nuestra existencia. Quizá la mantengamos en nuestros espacios más íntimos, pero después hacia afuera. Bueno, pues esa ternura está hecha de gestos dulces, palabras suaves, solicitud a lo que nos rodea, intimidad callada, atendiendo a todos
porque cualquiera puede ser huérfano de verdad, de justicia y de amor. Yo creo que nunca hubo tanto huérfano de estas cosas. Y la ternura es otra de las cosas que cambiará el mundo. Los superhéroes enmascarados habrán de ser rostro materno de Dios. Es decir, dejando a un lado las formas más agresivas, transformadoras del mundo, porque de hecho, si os dais cuenta, el mundo se ha ido transformando a lo bruto, revolución tras revolución, tras revolución tras revolución. Y nosotros nos hemos apuntado a una revolución que no sé si conocéis. ¿Os suena la revolución de la toalla? ¿No suena? Qué mal andáis, porque estáis todos apuntados a esa revolución. ¿Sí? ¿No suena de uno que una noche se quitó el manto, se arrodilló, cogió una toalla y empezó a limpiar los pies al personal? Esa es una revolución, la revolución con mayúsculas. ¿Por qué? Porque invierte el orden establecido. El que había sido servidor de Dios, el que se supone que debía ser servido, adorado, se convierte en servidor. ¿Y qué nos está diciendo? El mundo se salva por ahí, por la ternura, por la caridad, por el servicio. Es como revestir el amor de un cierto aire femenino, que no es una forma exclusiva de las mujeres, esa es la trampa, ¿no? Sino una forma de estar presentes en el mundo y con los seres humanos libremente elegidos. Todo para estar más cerca de lo que significa ser padre en el Evangelio. Dios es cercanía, familiaridad, confianza, humanidad, que da seguridad en el presente y horizonte en el futuro. Dios es como una madre y así se manifiesta. Pues esa es la que nosotros contamos. Pero además, los superhéroes enmascarados habrán de constituirse en signos silenciosos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a ellos, gracias a nosotros, que nos sentimos ungidos de una manera silenciosa por el Espíritu, ese sexto sentido del que nos hablaba la canción, Espíritu que suavemente penetra sobre nosotros, podremos iluminar y dar sentido al gran problema de los hombres, que es la vida cotidiana, donde se juega la calidad de nuestra vida, porque es el 90 y muchos % de nuestra vida es vida cotidiana. Claro, muchas veces la gente de nuestro tiempo, y yo no sé si igual nosotros también, vivimos de momentos de vértigo. Hoy es un momento de vértigo. Fíjate qué bien, cuántos estamos, cuánto nos queremos, qué chorradas está diciéndonos el tío este. Esas cosas, ¿no? Que nos ponen ahí, venga, ya, sí, hoy lo veo todo más claro, ya, pero ¿y mañana? ¿Y pasado? Bueno, pues ahí está el desafío, ¿no? Signo silencioso del Espíritu es eso, es ver cómo el Espíritu enriquece la vida cotidiana para darle un sentido pleno, por lo que os decía antes, porque lo que importa no es el qué hacemos, eso que hacemos todos los días, sino el por qué, el cómo, el para qué. Entonces, nuestra vida aburrida, monótona y sin brillo, podrá algún día comenzar a lucir y empapada en ese óleo, conseguirá florecer. Y fijaros el regalo tan inmenso que esto sería para nuestros contemporáneos. Los superhéroes enmascarados habrán de ser sal de la tierra, es decir, no dejando de estar nunca al lado de los hermanos, compartiendo su suerte, mezclados en todas las instituciones de la sociedad, sin estar en nuestros guetos, que es una tentación también permanente, como si fuéramos ahí, no sé, unos tíos raros y tal. No, tenemos mucho que transmitir. Mezclados en todas las instituciones de la sociedad, animando su vida y despertando esperanza, de la que tan necesitado está nuestro mundo, sin confundirse jamás con ninguna revolución, pondrán ternura hasta en la revolución. Para ser como Jesús, misioneros, tendrán que vivir en cercanía, comunión, solidaridad con los hombres a quienes anuncian un mensaje, evitando siempre el deterioro interior y la pérdida de identidad. Porque si esto lo ocurriera, ¿quién nos iba a salar? Con los salados que somos todos. Y los superhéroes enmascarados también, con todo, habrán de construir una ciudad sobre el monte. Nuestra ciudad sobre el monte, ¿sabéis cómo se llama? Movimiento, equipos, sectores, como queráis, regiones. Esas son nuestras ciudades sobre el monte. A ver, hasta los héroes de los cuentos y los superhéroes tienen sus espacios de cargar pilas, donde la tía le dice a Spiderman, niño, que un gran poder es una gran responsabilidad. Niño, que es que eso de anunciar lo que tú anuncias no es fácil. Y a veces te llevas unas tortas, como venía el pobre Spiderman a casa a veces. Pues como nosotros después de algunas experiencias.
¿Y qué pasa? ¿Que eso ya nos quita nuestra responsabilidad de superhéroes? Mentira. La enriquece, la hace verdadera. Porque aun permaneciendo en medio de los hombres, siempre tendremos nuestros lugares propios, nuestro propio mundo y nuestra propia comunidad, nuestro propio equipo. No se puede mantener de otra manera la identidad. Eso es lo que nos da identidad. Y si nosotros no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra vocación, pues ya me diréis que podemos transmitir. Si nosotros no somos conscientes de nuestra historia, ¿cómo vamos a presentarla como historia alternativa? No se puede mantener de otra manera la identidad, y así se constituirán entre los hombres como ciudades sobre el monte. Ser limpia narración de Dios, contar la historia de Dios, en este mundo sin tradición propia, sin templos propios, sin palabras propias, sin ideas propias, para despojarnos de toda adherencia inauténtica, es una ingenuidad, es imposible. También los seres de los cuentos, los héroes, los superhéroes de los cuentos, viven en su mundo, tienen su mundo, sus espacios, ¿verdad? Los superhéroes mascarados, además, venciendo las grandes barreras de la insolidaridad, del abandono, de la violencia, del desencuentro, habrán de ser como una familia, constituyendo también en nuestros equipos un verdadero hogar con un modelo familiar fraterno horizontal, donde los responsables y padres son los compañeros de viaje que han superado ya las pruebas fundamentales de la existencia, como son el miedo, la desesperación, el abandono, y por eso pueden promover, anunciar experimentalmente a otros una salida. Reivindicar el hogar para la familia es buscar para ella espacios gratos de encuentro, distensión, perdón y fiesta. Esta es nuestra misión. Pero claro, ¿cómo hacemos esta misión? Simplemente dentro de esa experiencia que es el testimonio cristiano, resulta que presentamos una doble alternativa. Porque claro, a la hora de testimoniar y de anunciar, yo creo que hoy corremos un riesgo muy claro. Y es preguntarnos, fijaros, ¿os presento un sueño o os presento un programa? No sé lo que queréis pensar o lo que queréis ofrecer. Yo casi me apunto a lo primero. Yo espero que también vosotros. Porque muchas veces, queriendo presentar un sueño, lo que presentamos son programas como un tanto aburridos y pobres, ¿no? Sería pasar del testimonio de la evangelización publicitaria al testimonio evangelización parabólica. Os cuento un poco de qué va esto. Mirad, hay una experiencia que yo creo que es evidente. A veces, para testimoniar algo, para anunciar algo, insistimos tanto en lo bello, esto es maravilloso, la vida matrimonial es maravillosa, los equipos son maravillosos, todo es maravilloso, que al final a la gente le creamos unas expectativas que no ayudan demasiado. Quizá ocultamos la verdad. Fijaros, la publicidad hace exactamente eso. Nos genera nos pone en evidencia una necesidad que tenemos, después nos saca de la realidad para recordarnos cómo seremos nosotros, lo felices que seremos cuando tengamos eso satisfecho, pero después nos devuelve a la realidad diciendo, ya, pero es que eso para tenerlo me lo tienes que comprar a mí. Claro, eso es una trampa. Y nosotros muchas veces la evangelización la hacemos también en ese plan. Damos recetas, damos, pues eso, hacemos anuncios, pero que después nos responden a una verdad, ¿no? Los símbolos publicitarios, sin embargo, fijaros lo que ocultan. Los símbolos publicitarios son diablillos travestidos. La evangelización, el testimonio, supone que yo cuento algo desde mi propia experiencia. No es que te hago caer a ti en una necesidad, te hago una propuesta. Y sí, te saco de la realidad para que tú te hagas con esa historia que yo te cuento, pero te devuelva a la realidad con esa historia ya asumida, como parte de tu sentido, como proyecto de vida. Entonces te devuelvo a la realidad, pero rearmado. Tú tienes algo para luchar contra esa realidad y construirla desde ese sentido que yo intento ofrecerte. Bueno, pues eso supone que tenemos que pasar del testimonio del qué. A veces en ese anuncio nos dedicamos también a ofrecer resultados.
Uy, fíjate, los que están en equipos, son más majos, la gente, incluso los que están en equipos tienen un éxito de duración del matrimonio más alto, vamos a ponernos así dramáticos y tal, ¿no? O los que están en equipos, después, es una gente más maja, están tan contentos y se ayudan todos tal, resultados. Pero fijaros, eso no es más que la misma historia que contaba nuestro tiempo. Y os digo, esos resultados al final son engañosos. Otra alternativa, sobre lo que también se insiste mucho, el testimonio del cómo, las formas. Vamos a hacer las cosas de una manera que resulten muy resultonas, que atraigan mucho. Es decir, donde lo importante es despertar sensaciones, ¡ay, qué emoción! ¡Qué bien me he sentido! Que eso está muy de moda hoy, En propuestas religiosas también, cuidado. Ahí lo dejo. No sé si nos queremos apuntar a eso nosotros, pero desde luego eso intenta convencer, pero no sé yo si se convence desde la verdad o desde la apariencia. Bueno, pues quizá a nosotros lo que nos importa, vuelvo a deciros ya esa cantina que ya he repetido varias veces, el testimonio del porqué. Es decir, ¿hacia dónde nos lleva el carisma? Y eso es lo que nosotros intentamos desarrollar. Bueno, pues a nosotros el carisma nos mueve siempre desde esa perspectiva del contar, al contar algunas parábolas. Y si el secreto eso fuera contar nuestra vida como parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, las parábolas sabéis todos lo que son. Lo que no sé si sabéis es que lo que las hace especialmente atractivas, especialmente, capaces de mover los corazones, es que tienen 3 características. Son tridimensionales, como nosotros, aunque algunos tengamos unas dimensiones más desarrolladas que otras, pero bueno. Somos tridimensionales. ¿Pero tridimensionales por qué? Primero, porque partimos de la realidad. No sé si os habéis dado cuenta que las parábolas cuentan cosas fácilmente reconocibles por quien las escucha. Una señora barriendo, no son nada... En esto se diferencia de la fábula, que la fábula parte de una situación imaginaria, tiene una moraleja, pero parte de una situación imaginaria. La parábola no, la parábola parte de una situación real, y eso las hace mucho más asequibles. Nosotros somos personas reales, que intentamos vivir algo pues con las dificultades de tantos otros, ¿no? Pero además de ser reales, intentamos ser buenos. Otra de las características de la parábola. La parábola se define siempre abiertamente ante el mal del mundo, sin ambajes, sin dudas, que es otro problema. A veces nosotros ante el mal del mundo tenemos una ambigüedad un poco peligrosa. Sí, bueno, nos conmovemos de las cosas que van mal, pero en el fondo después tampoco nos mojamos mucho. Y finalmente las parábolas, precisamente porque son verdaderas y porque son buenas, son especialmente armónicas, tienen una gran belleza. Es que fijaros, la belleza que nosotros intentamos anunciar, ser desde nuestro relato parabólico, ese que somos, nace de la verdad, de que somos auténticos. Una máscara nunca será bella, ¿por qué? Porque es falsa, oculta algo debajo. Entonces, será estéticamente agradable, pero no es bella. Nosotros anunciamos una belleza que está hecha de verdad y de bondad. Bueno, pues algunas parábolas que podemos o debemos contar, fijaros, primero, os suenan la parábola del tesoro y la perla y del gozo de la vida conyugal. ¿Qué es lo que más os llama la atención de esa parábola? A ver, de la parábola de la perla y del tesoro ese escondido que seguramente os suena. ¿Qué os llama la atención? A ver, venga, así aunque sea desde ahí, desde el sitio. ¿Qué os llama la atención? No os llama la atención nada. A ver. ¿Lo cambia todo por el tesoro? ¿Lo cambia todo por el tesoro? Vale. Era la respuesta que estaba esperando. Muy mal. No, a ver. No, te explico. No, sí, la respuesta es de 10, Lo que pasa es que ahí está el problema, que muchas veces nosotros tenemos una tendencia a moralizar el Evangelio. Pero es que antes de lo que ese hombre hace, hay un comentario que se escapa ahí en la parábola y que yo os invito a repasar y descubrir. Dice, entonces aquel señor fue y lleno de alegría, vendió lo que tendría para comprar el campo.
Y es que la alegría es el primer testimonio. Porque ese hombre podría haber ido a vender el campo cabreado. Mira ahora lo que me pasa a mí, tengo que dejar todo lo que tenía para comprar este campo. Si es que Dios mío, déjame en paz ya, que menudo rollo que tienes. Estas cosas que a veces nos pasan, ¿eh? Lleno de alegría. Y es que la alegría es nuestro primer testimonio, el más evidente, en una sociedad en la que no abunda. Abunda la francachela y la juerga. La alegría. Por eso, el desafío, yo creo, es vivir el seguimiento y nuestro servicio con corazón alegre y ver cómo esa alegría se hace testimonio de vida. Es el primer testimonio. Ver a personas que viven lo que sea, con caras largas, sin ganas de nada, como diciendo, bueno, es un precio que tengo que pagar por estar en el mundo, poco menos, pues hombre. Pero claro, es una alegría que nace del sentirnos llamados, del sentirnos regalados. Además, otra parábola que tenemos que ser y que contar es la parábola de la semilla o la pequeña comunidad heterogénea y profética. ¿Hay alguna pequeñez mayor, alguna limitación mayor que formar parte de comunidades, de equipos, donde cada uno es hijo de nuestro padre, nuestra madre, de su padre y su madre, mejor dicho, donde a veces digo, pero si somos distintos, ¿cómo nos vamos a entender? Y sin embargo, ahí está. Esa es la grandeza de lo que somos. Porque estamos recordando, estamos contando que podemos ser distintos y caminar juntos. El ser profético de nuestro carisma pasa por ahí. Fijaros, matrimonios distintos, de distinta condición, de distinta situación, de distintas ideas, de distintos, hasta seguramente de distintas maneras de vivir los religiosos, y sin embargo, capaces de caminar juntos, de ayudarse mutuamente. Fijaros, contar esta historia supone no tanto intentar hacer muchas y muchas cosas, sino que intentemos siempre cuidar que lo que hagamos lo hagamos juntos. Y eso, contando con la gran variedad generacional que hay, los jóvenes acogiendo la memoria viva del movimiento, que insisto, es la comunión con los orígenes, lo que nos da, lo que nos refresca ese carisma, pero también, cuidado, los más mayores, los que llevan... Yo ya llevo 60 años en el movimiento. Bueno, pero eso no te exime de la responsabilidad de seguir creciendo y aprendiendo. Otra parábola que tenemos que contar es la de los viñadores, o la de la lógica y lógica de los últimos. Ya sabéis, esa parábola donde trabajan, cada uno empieza a trabajar una hora y a la hora de cobrar, cobran todos lo mismo. ¡Qué fastidia! Confesarlo. Claro, pero vamos a ver, yo que llevo aquí toda la vida pringado, ¿cómo voy a ir al mismo cielo que uno que se arrepiente 5 minutos antes, después de pasárselo pipa toda su vida? Claro, pero es que eso es cambiar no tener muy claro el concepto, Pues claro, nosotros estamos agradecidos porque, fíjate, si es que hemos descubierto mucho antes ya todo esto. Pero claro, no, nosotros vamos al resultado final, los resultados, la eficacia, una vez más, ¿no? Entonces, contar esta parábola de la lógica y lógica de los últimos, ¿qué supone? Pues supone, fijaros, vencer la lógica del mérito y de la productividad. Vencer esa teoría del vale quien produce. Y a veces también la aplicamos nosotros en nuestros ambientes. Difundiendo, siendo testigos, acompañando a todos y en todos los ambientes. También, y podéis añadir, sobre todo a los de la hora décima. A los últimos que se incorporan, a los que más le cuesta. Porque eso es lo que se hace un testimonio especialmente rico. Y ya, pues por supuesto, nos lo recordaba el tema de estudio no hace muchos años y aparece muchísimas veces, la parábola del buen samaritano de la bondad indiscriminada como talante. Fijaros, hoy, precisamente por todo eso que os decía, de que estamos contando una historia que no es fácilmente asumible, que es alternativa a la historia que normalmente da sentido a la vida de muchas personas, pues somos los raritos nosotros, somos los heterodoxos. La parábola del buen samaritano quizá tengamos que leerla hoy como la del heterodoxo bueno, es decir, los samaritanos sabéis que eran los herejes para los judíos, y que el hereje, el heterodoxo, sea el que actúa como debe, eso le debía ser una patada en el ombligo a todos los judíos. Claro, a los fariseos debían estar. Bueno, pues hoy, al contrario, nosotros somos los raritos, porque somos heterodoxos frente a la cultura dominante, frente a la historia de sentido dominante.
Si queremos tener posibilidad de encuentro, de comunicación con ellos, la única vía que tenemos, ¿cuál es? La de la bondad indiscriminada, la de la ternura. Seguimos siendo capaces de esto. Seguimos teniendo autoridad moral porque la Iglesia sigue siendo puntera en ayuda social. ¿Habéis visto mucha gente pidiendo limosna en las puertas de un partido político, de un sindicato? ¿A que no? Yo creo que aquí, como por allá por el norte, siguen poniéndose mucho a las puertas de las iglesias. Por algo será. Bueno, pues cuando el diálogo cultural se atasca, permanece siempre abierta la vía de la ternura y del amor encarnado. Y también, para acabar, una de las parábolas que tenemos que seguir contando es esta de la cizaña y la red, o de la paciencia pedagógica, que nos recuerda que lo bueno y lo malo hoy están muy mezclados. Por eso ser excesivamente maniqueos, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es el bien, este es el mal, hoy es un riesgo enorme. Fijaros que ya Jesús le da el toque a los apóstoles, oye, cuidado, que a ver si queriendo arrancar lo malo arrancáis también lo bueno. Pues fijaros, para contar esta parábola yo creo que hoy es necesario que juntos aprendamos a convivir con la oscuridad. Hoy es muy difícil, vivimos un tiempo difícil, oscuro, confuso. Bueno, pues precisamente por eso tenemos que convivir con esa oscuridad que muchas veces es saludabilísima, nos hace mucho más humildes. La oscuridad yo creo que es una hermana, más que una enemiga. Y eso nos ayuda a reconocer las pequeñas luces. Eso sí, para convivir con la oscuridad, con la ambigüedad, necesitamos muchísima formación. Momentos como este yo creo que son precisamente importantes para eso. Decía Einstein que esta época nuestra es muy triste porque es mucho más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. Y nosotros también a veces nos pasa eso. Bueno, pues, insisto, contar esta historia que es, al final, supone tener una simpatía enorme por lo humano, aunque a veces no encaje con nuestros esquemas, porque es la manera de acercarnos a ello y ver que en todo eso siempre hay alguna luz que es la que puede iluminar y abrir caminos nuevos. Bueno, pues a ver si ahora funciona. Acabo con una canción también, pero después de esta invitación, hermanos, confiad, arriesgad, apostad, saltad, sois superhéroes mascarados, echaos a volar. Pero claro, para echarse a volar, Confía, si tienes que dar un salto, confía. Detrás de cada duda una aventura. Si quieres creer, te doy mi palabra, no vas a caer. Arriesga, cuando haya que dar un paso, arriesga. Detrás de un desafío solo avanza. Quien echa a andar, te doy mi palabra, te puedes lanzar. Que yo seré tu salvavidas, yo seré tu paracaídas. Salta, déjate llevar, que el miedo tan solo sea el medio para mejorar. No vuela quien no elige saltar. Salta, déjate llevar, que el miedo solo sea el medio para mejorar. No vuela quien no elige saltar. Apuesta, la vida es de los que sueñan y apuestan. Detrás de cada miedo todo reto es posibilidad. Te doy mi palabra, te puedes fiar. Que yo seré tu salvavidas, yo seré tu paracaídas. Salta, déjate llevar, que el miedo solo sea el medio para mejorar. Tú sabes de quién te puedes fiar. Salta, déjate llevar, que el miedo tan solo sea el medio para mejorar. Tú sabes de quién te puedes fiar. Que yo te doy mi palabra, tú confía, arriesga, apuesta y salta.
déjate llevar. Rueda quien no elige saltar. Pues nada, a saltar, y que voléis mucho. Muchas gracias.